Estamos ahora con el segundo tema de química, ¿ya? Igual vamos a terminar nuestra lección cuando deba terminar, a las 8:50, para no adelantarnos ni atrasarnos, ¿ya? Así que vamos a ver el tema del día de hoy. Hoy día tenemos que hablar acerca de la estructura atómica, acerca de la estructura del átomo. Así que, como ustedes son el grupo 2 y tienen que avanzar un poco más fuerte, un poco más rápido, vamos a ver un poco más algunos temas un poco más adicionales a lo que nosotros tendríamos que ver dentro de lo regular, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de estructura atómica, en principio de lo que estamos hablando es del átomo, ¿ya? ¿Qué significa la palabra átomo, chicos? La Sin palabra división. átomo significa Sin división. sin división o indivisible, ¿correcto? La Ah, palabra división. sin división o indivisible, ¿ya? Entonces, esta palabra fue acuñada hace muchísimos años, ¿ya? Y se mantiene por razones históricas, pero la realidad es de que el átomo, ¿ya? La realidad es que el átomo sí tiene una estructura interna, ¿ya? Y está formada en principio por protones y por neutrones y por electrones, que se llaman las partículas subatómicas fundamentales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos del átomo, tenemos a esta estructura. ¿Por qué hablar acerca del átomo? Porque el átomo es la mínima expresión de la materia que conserva las características de la materia. Y conociendo el átomo y cómo se comporta, nosotros podemos empezar a saber cómo se comporta todo lo que viene hacia arriba, o sea, cómo se forman las moléculas, y de cómo se forman las moléculas, cómo interactúan entre ellas y esa interacción que es lo que me da como resultado de lo que yo puedo visualizar. Por ejemplo, por así decirlo, yo tengo los átomos de hidrógeno y tengo los átomos de oxígeno. Si los átomos de hidrógeno se combinan con los átomos de oxígeno, puedo obtener como resultado una molécula de agua. Pero si tengo muchas moléculas de agua y tengo aquella sustancia química que le llamo agua, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que el agua forma un tipo de enlace particular entre moléculas que se llama enlace puente de hidrógeno. Y este enlace puente de hidrógeno es el que justifica por qué, por ejemplo, cuando el agua se expande, o justifica por qué el agua hierve a 100 grados Celsius. Es una temperatura muy alta para una molécula tan pequeña. Entonces, muchas de esas justificaciones que nosotros vemos a nivel macro, que nosotros vemos ya a nivel grandote, ¿ya? Se pueden empezar a justificar desde lo más pequeño, que es cómo el hidrógeno se une con el oxígeno, cómo forma una molécula de agua, cómo interactúan las moléculas de agua y todo eso, cómo es que yo lo puedo visualizar en el mundo que nos rodea. Por eso es importante conocer al átomo, porque si nosotros logramos manipular al átomo, entonces vamos a poder manipular a la materia, y es lo que se ha hecho. Tú puedes preguntarle a papá, a mamá, al hermano mayor o a la hermana mayor, ¿no? Hace muchísimos años los equipos con los que nosotros trabajábamos eran equipos enormes, equipos muy grandes, la cantidad de almacenamiento de información era muy limitada. Sin embargo, a raíz de que se empieza a manipular la materia a nivel más pequeño, primero que los equipos se hacen cada vez más compactos, se hacen cada vez más pequeños, se hacen mucho más eficientes en el consumo de energía y hay la posibilidad, por ejemplo, de almacenar mayor cantidad de información en equipos cada vez más pequeñitos. Entonces, vale la pena poder manipular a la materia, porque si manipulamos a la materia, vamos a poder no solamente manipularla, sino encontrar beneficios, ¿ya? Para que obviamente puedan servir al ser humano, la parte global, para que podamos avanzar con menos contaminación, sobre todo, ¿ya? Entonces, el átomo tiene esa particularidad. Entonces, hoy día nosotros tenemos como objetivo hablar acerca del átomo, ¿ya? El átomo como concepto, ¿ya? Como concepto, tiene dos zonas, una parte central llamada núcleo y una zona externa llamada nube electrónica. El núcleo es la parte central del átomo, ¿ya? Y la nube electrónica, como su nombre lo dice, parece que fuera una nube en donde se encuentran los electrones, se encuentran moviéndose de una manera muy
desordenada, girando alrededor del núcleo o moviéndose alrededor del núcleo, porque la palabra correcta no sería girar, porque lo que nos dice la mecánica cuántica, lo que nos dice la teoría actual acerca del átomo, es que existe el llamado principio de incertidumbre, ¿ya? ¿Y a qué se refiere ese principio de incertidumbre? Que es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. Entonces, en ese sentido, ¿ya? Yo no podría decir de que el átomo gira, el electrón gira alrededor del núcleo, sino yo podría decir el electrón se encuentra fuera del núcleo, en esta zona que se conoce como nube electrónica. Pero más que esto, yo tal vez no podría decir porque la mecánica cuántica me impide hablar de eso. La mecánica cuántica me dice, sí, está fuera del núcleo atómico, pero no me dice dónde, me dice que hay una incertidumbre. El tema es que los electrones existen fuera del núcleo atómico, ¿ya? Y los electrones son partículas subatómicas fundamentales que forman al átomo y son en extremo importantes. Y dentro del núcleo encontramos a dos partículas fundamentales. Una se llama el protón y otra se llama el neutrón. ¿Son las únicas? No. Actualmente se han descubierto que hay más de 200 partículas en el interior del núcleo atómico, ¿ya? Pero las que definen las características del átomo, las más estables, las que van a tener mayor tiempo de vida, las que le van a conferir mayor estabilidad al átomo, son dos partículas. Unos son los protones y otros son los neutrones. Por eso nosotros nos basamos en eso, solamente en protones y neutrones. Pero hay muchas más partículas en el interior. El núcleo atómico es todo un mundo aparte. Todo un mundo aparte. Pero nosotros decimos, bueno, protones y neutrones, chao, se acabó. ¿De acuerdo? Ahora, ¿hay algo más pequeño que los protones y los neutrones? Sí, hay teorías que hablan de la existencia de los quarks y más pequeños que los quarks, hablamos de las teorías de las cuerdas y se arma todo un tema, ¿ya? Yo te invito que, por ejemplo, busques información respecto a ellos, sobre todo quienes van a estar en los grupos de tercero, cuarto y quinto. Busca, por ejemplo, información acerca de la teoría de las cuerdas o la teoría del todo, apúntalo, ¿ya? La teoría del todo o la teoría de las cuerdas, ¿ya? Es muy importante que conozcas esa teoría, no como, o sea, no conocerlo como concepto matemático, porque en realidad hay mucha matemática metida en ello, hay mucha física metida en ello, sino como concepto, qué cosa es, y te vas a ir dando cuenta de que mucho de lo que nos enseñan en el colegio, o mucho de lo que nos dicen en realidad es un concepto limitado. Eso te va a abrir mucho el panorama y te va a decir, oye, a partir de las cuerdas se forma todo y luego ese todo puede formar quarks y los quarks forman parte de los protones, de los neutrones y así vas avanzando. Pero, o sea, tendrías que meterte a bucear en todo ese tipo de información. Yo, por ejemplo, en TikTok me encontré muy buenos videos acerca de la teoría del todo, de la teoría de las cuerdas o de la existencia de los quarks, ¿no? No solamente sirve esta red social para que tú puedas ver videos divertidos, sino también para que aprendas algo de ciencia. Así que si tienes la oportunidad, hazlo, búscalo y si quieres, luego nos lo comentas en nuestra página de internet. Es más, lo voy a poner en nuestra página de Facebook como parte de nuestro tema de la semana. Ya tema de la semana, la teoría del todo, ¿te parece? Entonces te voy a poner la teoría del todo y te voy a poner en los grupos, ¿ya? El enlace hacia el Facebook para que tú empieces a comentar, empieces a ver y interactuemos acerca de lo que has aprendido. Eso no forma parte de lo de acá. Profe, pero sí es muy interesante, ¿por qué no vamos a ver eso de ahí? Bueno, es que eso no viene en examen de admisión. O sea, yo te lo estoy comentando para que eso despierte tu curiosidad y tú puedas ver, leer, aprender algo más acerca de ello. Pero recuerda que tu objetivo acá es que tú aprendas los temas para que puedas prepararte para algún examen de admisión. O sea, nuestro objetivo no es distraerte con cosas que no vienen en examen de admisión. O sea, puedes averiguarlo porque te gusta, porque tienes curiosidad, pero tu foco debe estar, ¿qué debo aprender? Para que venga en el examen de admisión y en eso yo debo ser un monstruo, debo ser un lobo, debo conocer absolutamente todo para que no me sorprenda ninguna pregunta, porque vas a postular a 20, 30, 40 exámenes de admisión y en ninguno de ellos te va a venir una pregunta acerca del quark o la teoría del todo, porque eso no forma parte del prospecto de admisión, ¿ya? Por esa razón es que te
esto de repente para que tú alimentes tu curiosidad, más no como algo que te sirva como objetivo para el examen de admisión. ¿Ya? Bueno, retomando a lo que íbamos. La palabra átomo significa, rapidito por el chat, si no quieres participar con tu audio, ¿qué significa átomo? Rapidito, chicos, rápido, rápido. Indivisión. Si no participa, lo saco, ¿ah? ¿Qué significa átomo? Indivisible. Indivisible. Perfecto. El átomo tiene dos zonas, una parte central que se llama, Núcleo atómico. Núcleo atómico. una parte externa que se llama Anexo nuclear. nuclear. O nube electrónica. o nube electrónica. En la nube electrónica, ¿a quiénes vamos a encontrar? Electrones. Electrónica. Los electrones. ¿Los electrones qué tipo de partículas son? ¿Positivas, negativas, neutras? ¿Qué son? Negativas. Negativos. Partículas negativas, ¿cierto? Muy bien. Esos son los electrones. En el núcleo atómico, aquí me voy a encontrar dos partículas principales. Una tiene carga positiva. ¿Quiénes son? Protones. Los protones. Y otra no tiene carga, que son los Neutrones. neutrones. ¿Son las únicas partículas dentro del núcleo? No. No, No, hay muchas hay más. más. partículas dentro del núcleo, solo que las principales son protones y neutrones. ¿El núcleo es la zona más grande o la más pequeña? Es la más pequeña. Pequeñas. La más pequeña. ¿La más ligera o la más pesada? La más pesada. La más pesada. ¿Qué carga tiene el núcleo? ¿Qué carga tiene? ¿Positiva, negativa? ¿Qué carga? Positiva, correcto. El núcleo tiene carga positiva. La zona extranuclear tiene carga negativa. Negativas. El punto es neutro. Grábatelo, ¿ya? La materia, desde el punto de vista eléctrica, es neutro. Profe, pero por ahí puede ser que la materia sea positiva. No. O puede ser que sea negativa. No, tampoco. La materia siempre, siempre, siempre es eléctricamente neutra. O sea, significa que siempre va a existir un equilibrio entre la cantidad de protones o la cantidad de carga positiva y la cantidad de carga negativa. ¿De acuerdo? Y eso no va a ser una excepción acá. Veremos algún caso muy particular hacia adelante, pero ya te lo explicaré en su momento porque no quiero que te confundas ahora. Entonces, quiero que veas acá. Si yo dibujo esto como si fuera el átomo, que no es lo correcto, no es lo correcto. Es simplemente una concepción de cómo podría ser el átomo o cómo lo podemos entender mejor. Porque acuérdate que hay un principio que impide de que yo diga de dónde se encuentra ubicado el electrón. ¿Cómo se llama ese principio, chicos, que me impide que yo diga dónde está ubicado el electrón? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Principio de... Cuántico. Es parte de la teoría cuántica, pero ¿cómo se llama? Principio de... Principio de incertidumbre. Es imposible determinar simultáneamente posición y velocidad del electrón. No puedo hacer, no puedo definir simultáneamente posición y velocidad del electrón. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acá, bien hasta acá, chicos? ¿Sí? Ya, listo. Un like para saber que todo vamos bien. Like, pon chichichi. Ya, muy bien. Listo. Así, y eso también me hace ver si estás participando, si estás en clase o no estás en clase. Ya, muy bien. Ya. Bueno, a ver, continuemos. Entonces, algo muy importante, ¿ya? El diámetro del átomo es 10.000 veces el diámetro del núcleo. O sea, si este es el núcleo, ¿ya? Y todo esto es el átomo, el diámetro del átomo, o sea, el tamaño, la distancia entre lado y lado del átomo, o sea, desde aquí hasta acá, su diámetro es 10.000 veces el diámetro del núcleo. Es más o menos como si tú colocaras un alfiler en el centro de un estadio. La cabecita del alfiler te representa el núcleo y todo el estadio te representa el átomo. Están en una relación más o menos de 1 a 10.000. Es enorme el átomo comparado con el tamaño del núcleo atómico. Sin embargo, en ese pequeño espacio se concentra casi toda la masa del átomo y tiene carga positiva, ¿correcto? Entonces, es muy pequeñito el núcleo comparado con el tamaño que tiene el átomo, ¿ya? Ahora, lo que te acabo de decir, ¿ya? Lo estamos poniendo en un mapa mental, ¿ya? El átomo tiene dos zonas, el núcleo atómico y la nube electrónica. En la nube electrónica me voy a encontrar a los electrones, la nube electrónica define el tamaño del átomo y en la nube electrónica yo voy a encontrar regiones de máxima probabilidad en donde está el electrón, ¿ya? Regiones de máxima probabilidad, métete esa palabra en la cabeza, probabilidad, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque hay un principio que se llama principio de incertidumbre de Heisenberg, que me dice que es imposible determinar simultáneamente posición y velocidad del electrón. ¿Ya? Este principio de incertidumbre marca el inicio de la mecánica cuántica para poder explicar al átomo. Profe, ¿podemos ver mecánica cuántica? No, no.
La mecánica cuántica, si tú quieres, la vas a ver en física, si tú quieres verla, la vas a ver en estudios avanzados. Léela muy por encima, ¿ya? Entiende muy por encima qué es la mecánica cuántica para que no estés engañado de que el átomo es como si fuera un sistema planetario en miniatura. Eso no es correcto. La mecánica cuántica es mucho más amplio, te abre mucho más el panorama, ¿ya? Entonces, el principio de incertidumbre es una de las bases de la mecánica cuántica, así también como la ecuación de onda de Schrödinger, que la veremos en su debido momento. Por ahora, ¿qué cosa es el orbital atómico o REMPE? Es la región de máxima probabilidad donde yo puedo encontrar a un electrón. ¿Cuántos electrones como máximo están en un orbital atómico? 2 electrones como máximo en un orbital atómico. ¿De acuerdo? Ahora, en el núcleo atómico, yo me voy a encontrar a los protones con carga positiva, a los neutrones que no tienen carga y a otros nucleones. Ah, profe, ¿qué cosa es un nucleón? Un nucleón es toda partícula que está en el núcleo atómico. Ojo, un nucleón es toda partícula que está dentro del núcleo atómico. Profe, ¿y el término nucleón se utiliza? Sí, es más. Si tú coges una práctica de CEPRE-UNI, ya tú vas a encontrar el término nucleón, así como te lo estoy mencionando. ¿Qué es un nucleón? Toda partícula que pertenece al núcleo atómico. ¿El protón es un núcleo? Háblame, rápido. ¿Protón es un núcleo? Ah, Sí, en el núcleo. ¿El neutrón es un núcleo? ¿Sí o no? sí, sí. Sí es, porque está en el núcleo. ¿El electrón es un núcleo? No. No, No, porque no está en el núcleo atómico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el núcleo es la zona más pequeña del átomo, es la zona más compacta del átomo, tiene carga positiva y en él se concentra toda la masa del átomo. ¿Estamos de acuerdo? Respecto, si comparamos los tamaños o las masas, no tamaños, sino las masas de protones, neutrones y electrones, el neutrón es un poquitito más pesado que el protón. ¿Ya? El neutrón es un poquitito más pesado que el protón. Y el protón con respecto al electrón es mucho, 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 mucho más pesado. La masa del protón es 1836 veces la masa del electrón. Ah, o sea, ¿qué significa, profe? Mira, que si el electrón pesara 1 gramo, ¿ya? Un protón pesaría 1836 gramos, o sea, casi 2 kilos, ¿ya? Profe, ¿y qué cosa es 1 gramo? 1 gramo es, por ejemplo, un caramelo, pártelo por la mitad. La mitad de un caramelo es aproximadamente 1 gramo, ¿ya? Esa es la masa del electrón y la masa del protón es como si tú tuvieras 2 kilos de arroz o 2 kilos de azúcar. Muy pequeña la masa del electrón con respecto a la masa del protón. La masa del electrón es prácticamente despreciable. Es muy, muy pequeñita la masa del electrón con respecto a la masa del protón. Por eso la masa del átomo se concentra casi al 100% en el núcleo atómico. ¿Ya? Esto es un recuento de las partículas, ¿ya? Básicamente lo que tienes que ver acá es que el electrón, el protón y el neutrón tienen cargas relativas. El protón y el electrón es la misma carga, solo que con signos opuestos. Por lo tanto, si a uno le asigno +1, al otro le asigno -1. Y como el neutrón no tiene carga, C. ¿Quién descubre al electrón? Thomson, en 1897. ¿ Quién descubre el protón? Rutherford, en 1919. ¿Ya? ¿Y quién descubre el neutrón? James Chadwick, en 1932. Fue una de las partículas más complicadas de encontrar porque como no tiene carga, ¿ya? Entonces ha sido muy, muy complicado saber cómo puede ser su interacción con la materia. Entonces eso demandó mucho tiempo, mucha imaginación de los científicos para poder ubicar. En cambio, el protón y el electrón, al tener carga, interactúan con los campos y eso ayuda a que se pueda, a cierto punto, detectar. Pero en el caso del neutrón, no. Por eso es que demoró mucho más el poder ubicar. ¿Ya? Ahora, ¿qué diferencia hay entre un átomo neutro y un ion? Mientras a mí no me digan lo contrario, ¿ya? Mientras a mí no me digan lo contrario, todo átomo es neutro. Ojo, mientras a mí no me digan lo contrario, todo átomo es neutro. ¿Qué significa esto? Significa que tiene el mismo número de protones y el mismo número de electrones, ¿ya? Si un átomo tiene 5 protones, ¿cuántos electrones debería tener? Chicos, 5. 5. Si un átomo tiene 10 protones, ¿cuántos electrones debería tener? 10. 10, ¿correcto? El número de protones y el número de electrones debería ser el mismo, ¿ya? Esta representación
que tenemos acá se conoce con el nombre de núclido, ¿ya? ¿Qué es un núclido? Un núclido es un átomo específico o la representación de un átomo específico de un elemento. Y vamos a ver más adelante por qué damos esa concepción o ese concepto, ¿ya? El núclido, ¿ya? Es la representación de un átomo específico de un elemento químico, ¿ya? Y este de acá tiene dos números que son muy importantes. Uno que se encuentra aquí abajo, que se representa con Z, que se llama número atómico, ¿ya? Y el otro, lo tienes ahí arriba, que se llama número de masa, ¿de acuerdo? El número de masa se representa con la letra A. El número atómico se representa con la letra Z. El número atómico siempre, 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 siempre va a ser el número de protones, ¿ya? El número atómico siempre va a ser el número de protones. Y el número de masa va a ser protones más neutrones, ¿ya? Por ejemplo, veamos acá, te voy a poner un caso particular. A ver, taca, taca, tiki, tiki. A ver, imagínate que yo te digo, tengo a este elemento. ¿Cómo se llama ese elemento químico? Nitrógeno. Nitrógeno, ¿ya? El número de aquí abajo es el número atómico. El número de aquí arriba es el número de masa. Te pregunto, ¿cuántos protones voy a encontrar acá? 7%. 7 protones. 7. ¿Cuántos protones? 7. Si te pregunto, ¿cuántos neutrones voy a encontrar acá? Voy a 7. encontrar. 7. ¿Por qué? Porque protones más neutrones me da el número de masa, que es 14, ¿ya? ¿Y cuántos electrones vamos a encontrar aquí? Electrones también vamos a encontrar 7. 7. ¿No? Porque cuando un átomo es neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, ¿cierto? A ver, veamos otro caso muy particular. Digamos que yo te digo, tengo a este elemento químico, AR. ¿Cómo se llama ese elemento químico? Argón. Argón, muy bien. Argón le voy a colocar aquí número 18 y por arriba le voy a colocar el número 40. ¿Ya? Chicos, ¿cuántos protones encuentro yo acá? Ayúdame. 18. 22. Protones, número de protones igual a 18. Número de neutrones, ayúdame. 22. 22. ¿No? Porque protones más neutrones me debe dar el número de masa que vale 40. ¿Ya? Y si te pregunto por el número de electrones, ¿cuántos electrones habría? 18. 18. ¿Por qué? Porque para todo átomo neutro la cantidad de protones y la cantidad de electrones es la misma, ¿cierto? Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, imaginémonos que yo tengo a dos especies químicas. Imagínate que yo tengo a él. ¿Cómo se llama esta especie? Potasio. El potasio. Potasio, muy bien. Él es el potasio. Voy a colocar acá este numerito que se llama número 19. Número 19 no, número atómico. Ya sé que es el 19, pero es el número atómico. ¿Ya? Él es el número atómico. El de acá arriba es el número De más. 29. Número de Masa. número de masa. Muy bien. El numerito que estoy colocando acá es el número Atómico. A, Atómico. número atómico. Perfecto. Y el número que voy a colocar arriba, este de acá, se llama número de Más. Masa. número de masa. Muy bien. Entonces, nada del otro mundo, ¿cierto? Él se llama potasio, él se llama azufre, número atómico 19, número atómico 39, número atómico 16, número de masa 32. La diferencia, ¿ya? Es que acá yo le voy a colocar carga más 1 y acá yo le voy a colocar carga menos 2. ¿Y profe, y eso? Ah, es que estos átomos ya no son átomos neutros. Cuando un átomo tiene una carga, se llama ion. En este caso, este es un ion positivo y él es un ion negativo. Los iones positivos reciben el nombre de catión y los iones negativos reciben el nombre de aniones. Entonces, él es un catión, él es un anión. Él es un catión monovalente porque su carga vale 1. Él es un anión divalente porque su carga vale 2. Si su carga hubiera sido 3, trivalente. Si su carga hubiera sido 4, tetravalente. ¿Ya? Entonces, dependiendo del número que tú encuentras acá, vas a decir, ¿es un catión o es un anión? Monovalente, divalente, trivalente, cuarenta. ¿Ya? Entonces, es lo que nosotros vamos a tener respecto a ellos. Entonces, en la siguiente sesión ya vamos a encontrar qué está ocurriendo aquí, porque acá está pasando algo. Acá está ocurriendo de que la cantidad de electrones ya no es la misma.
¿ya? Entonces, en nuestra siguiente sesión, que es a las 8:55, ya vamos a ver, ¿ya? Entonces, se levantan, se paran, se van a otro,